Agenda Colombia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Hoy es lunes 27 de marzo de 2017 y aquí estamos listos y preparados para contarles esas buenas y bonitas historias del gobierno nacional. Saludamos a los televidentes que nos siguen a esta hora de la mañana a través del canal institucional y vía streaming en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. Paola, muy buenos días. Buenos días, Karen. Buenos días para todos los televidentes que madrugan con nosotros como siempre para estar enterados y conocer las noticias del gobierno nacional. Hoy, como siempre, con invitados muy especiales porque además estaremos hablando de un gran avance de Colombia, es lo que tiene que ver con la superación de la pobreza. Porque miren, este dato se cumplió de manera anticipada la meta trazada para el 2018 de sacar a más de 5 millones de personas de la pobreza multidimensional en nuestro país. Este anuncio se realizó la semana pasada aquí en Palacio de Nariño y hoy el director del DANE estará ampliándonos mucho más esta importante información. Así es, Karen, también tendremos historias, muy bonitas historias de esas personas que construyen paz desde los territorios y desde sus actividades diarias. ¿Y qué le parece si empezamos? Porque queremos compartir con ustedes esas historias de la generación de la paz, niños y niñas que sueñan con un futuro mejor. Precisamente hoy aquí en Agenda Colombia tenemos el testimonio de María del Pilar Guerra, una niña de Sucre en la costa Caribe colombiana. Ese es un municipio donde llegó el gobierno nacional con una gran infraestructura educativa y ella hoy nos cuenta su historia. Este es el municipio de Sucre. En verano es normal contemplar la belleza de su paisaje adornado por las aguas del río Cauca. Y allí nació María del Pilar Guerra. A sus 10 años nos cuenta cada detalle del colegio donde pasó su preescolar y el inicio de su primaria. Era algo muy feo, porque en ese colegio había muchas cosas sucias, se dañaba, se metían insectos, las sillas no resistían, eran unas sillas malas y hasta se inundaba. A causa de las inundaciones de la Ciénaga de la Mojana en la ola invernal de finales del 2010, muy poco quedó de su colegio. Por eso fue que me tuve que ir un año de ahí por la creciente que se inundó el colegio. Uno tenía que hacer una fila para poder entrar al baño. Y a veces cuando las mujeres querían, iban como de a 6, de 5, a veces. para allá para el baño, que huelen horrible. Y son pequeños. Sin embargo, en la tierra del realismo mágico de Gabriel García Márquez, hoy los niños le madrugan a la educación y a un futuro mejor. De los escombros se levantaron los muros de un nuevo colegio, un lugar donde 739 niños y niñas disfrutan de 19 aulas completamente dotadas para su educación. Este es mi súper nuevo colegio. También agradezco que tenemos una cooperativa grande, el lugar para la merienda. Lo que más me gusta del colegio son las aulas y los pupitres, que son perfectos para nosotros. Los baños buenos, que ya no son como los de antes, que eran malos. Bueno, agradezco todo eso que nos han dado, agradezco mucho de todo corazón. Una infraestructura resistente, adaptada al cambio climático y que hace parte del Plan de Acción Integral de la Mojana, a cargo del Fondo de Adaptación y que trajo además bienestar a esta región y educación a los hijos de esta hermosa tierra. Hoy los niños le madrugan a la educación y a un nuevo futuro, y justamente para hablar de este tema, de esa superación de la pobreza, tenemos un invitado súper especial hoy aquí en Agenda Colombia y se trata del director del DANE, Mauricio Perfetti, en que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, por compartir estas historias. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí a comentar todos estos temas. Bueno, vivienda, salud, educación, todos estos factores hacen parte de esa superación de la pobreza de los colombianos. Sí, a ver, Colombia tradicionalmente ha medido la pobreza a través de la pobreza monetaria, pero eso es una medida insuficiente. Desde el 2010 se comenzó a utilizar una nueva medida, que es lo que se denomina pobreza multidimensional, que es una medición más asociada a condiciones de bienestar
y de política pública. De tal manera que este último resultado del año 2016 muestra que la pobreza multidimensional pasó entre el 2015 y el 2016 de 20.2 a 17.8%. ¿Qué significa eso en términos de personas? Que es quizás un resultado importante. Significa que cerca de 1.050.000 personas dejaron de ser pobres entre el 2015 y el 2016 por estos factores de pobreza multidimensional. Y significa que desde el 2010 hasta el 2016 cerca de 5.133.000 personas también dejaron de ser pobres por estas condiciones multidimensionales. ¿Cuáles son los factores que más importancia tuvieron en esta reducción de pobreza multidimensional en este último año, entre el 2015 y el 2016? Tres muy importantes. Uno, afiliación a la salud, en primer lugar. Segundo, que es quizás una de las medidas importantes de esta pobreza y que denota la importancia de no solo medirlo a través de lo monetario, es que no solo estaban afiliados, sino que además cuando requirieron el servicio fueron atendidos. Y ahí hay una mejora también sustancial en este indicador. Y uno tercero que cobra sustancial importancia para el país, que es las mejoras en el logro educativo, que es el número de años promedio de las personas, años promedio de educación. Este es un avance supremamente grande que ha tenido el país en estos últimos años. Colombia no había podido romper esa barrera de llegar a tener un poco más de 10 años promedio de educación. Eso para un país es fundamental, es trascendental, y con esta mejora pues permite también y explica esta reducción en la pobreza multidimensional. Bien, director, usted pues ya nos ha explicado un poco este concepto que hemos escuchado mucho de pobreza multidimensional y que ese es el índice por el cual se mide la pobreza aquí en nuestro país, pero ¿cuál es esa relación entre este índice de pobreza multidimensional y el tema de pobreza monetaria? Bueno, son dos conceptos absolutamente complementarios. Sí. La pobreza monetaria está referida al ingreso. Básicamente para la pobreza monetaria lo que se hace es determinar unos bienes muy básicos para la supervivencia de las personas, se valoran de acuerdo con esos bienes, a lo que valen esos bienes, y pues uno fija, dijéramos, una línea y las personas que tienen un ingreso por encima o por debajo, pues se catalogan como no pobres o pobres según el caso. Pero esa es una medida, digamos, insuficiente, porque pues no basta con que las personas tengan ingreso, pues si Sino no que pueden, sea algo como integral, ¿no? Exactamente, si no pueden si tienen que pagar la educación o tienen que pagar el servicio de salud o las mejoras de la vivienda, etcétera, una cantidad de las 15 variables que tiene la multidimensión. Entonces ambas medidas son complementarias. Hay que mirar, dijéramos, ambos fenómenos para poder entender qué es lo que está pasando con la pobreza y para quienes toman decisiones de política pública pues tengan los mejores instrumentos para poder actuar sobre esta condición de pobreza. Director, ¿cómo explicarle a la gente? Porque, digamos, la gente, el colombiano promedio, escucha la noticia y dice, pero no, igual nos seguimos sintiendo pobres, no entendemos esos indicadores que además son unas medidas que se hacen también a nivel internacional, no es que nos lo inventamos acá, ese indicador de la pobreza multidimensional, pero ¿cómo le llegamos al colombiano promedio que nos está viendo y nos dice, cómo entendemos que verdaderamente sí superamos la pobreza? Bueno, quizás algo primero para notar es, esta es una metodología que se ha venido implementando en el mundo. Colombia es uno de los pioneros, se trabaja a partir de los conceptos de un Nobel de Economía que precisamente se puso a estudiar la pobreza, a decir, mire, la pobreza tiene que ver con derechos, con bienestar, ¿sí? No solo con esos aspectos monetarios. Y Colombia pues ha venido siendo pionero en esa medición. Lo segundo es, es muy importante que la gente entienda, o sea, por ejemplo, si una persona pues tiene el ingreso monetario, ¿sí? Y está, dijéramos, por encima, un poco por encima de la línea de pobreza,
pero tiene que pagar el colegio, tiene que pagar la salud. Pues eso, dijéramos, pondría sus ingresos en una condición particular, dijéramos, de afectar sus ingresos para poder tener para el resto de gastos. Entonces, precisamente el tener la medida multidimensional permite de que quienes toman las acciones de política pública pues puedan incidir sobre esos hogares para que estas personas pues puedan tener un mejor ingreso al no tener que pagar la matrícula del colegio, exactamente, a que no tenga que pagar la salud. Por ejemplo, acuérdese lo que decía hace unos días el ministro de Salud. Colombia es de los países donde las personas tienen que hacer casi que, comparado con muchos países del mundo, el menor gasto de su bolsillo para pagar la atención en salud. Entonces, esa medida multidimensional se vuelve fundamental. Es por eso, porque queda muy limitado solo mirarlo desde el punto de vista del ingreso, mientras que mirarlo desde este ámbito amplio de cuánto efectivamente tiene acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, a las condiciones de la vivienda, etcétera, pues es mucho más amplio y da una mirada mucho más amplia de esas condiciones. Bien, director, en medio de este importante anuncio de la superación de la pobreza en nuestro país, hace algunos días aquí en Palacio de Nariño también se dijo que la lucha contra la desigualdad también fue exitosa y creo que ahí tiene que ver algún concepto del coeficiente Gini, algo así. Expliquémosle primero a los televidentes de qué se trata. Todos sus términos. Coeficiente Gini. Bueno, la desigualdad, una de las medidas que tiene es el coeficiente de Gini. Yo no voy a entrar, digamos, en el detalle porque pues es una fórmula, ¿sí? Que trata de medir qué tan desigual es. ¿Sí? Esto es un coeficiente que varía entre 0 y 1. Entonces, entre más cercano a 1, pues es más desigual, y entre más cercano a 0 es mejor distribución del ingreso. Colombia en estos últimos años, en esta década, ha venido persistentemente reduciendo el coeficiente de Gini, que ese es otro avance muy importante del país. La semana pasada anotaban algo supremamente importante el director de la CEPAL en Colombia, y es que es quizás una de las primeras ocasiones en las que, a pesar de las dificultades externas, la caída del precio del petróleo, lo que eso significó, la caída de varios de los precios de bienes de exportación, es primera vez que, aún a pesar de ese choque externo, sigue mejorando la desigualdad, y ese es precisamente el caso de este índice de desigualdad el año anterior, de que a pesar de esas dificultades económicas externas, etcétera, el país siguió mejorando en la distribución del ingreso. Y en eso de la distribución del ingreso significa que pues mejoraron mucho más los ingresos de las personas de menor ingreso, mejoraron mucho más que el del resto de colombianos, y eso pues es muy importante en el contexto colombiano. Bueno, hablemos de esa superación de la pobreza y pobreza extrema, pero también en las zonas rurales, en nuestro campo colombiano, que se ha visto afectado también por esa situación. Sí, a ver, en la pobreza monetaria, digamos, la pobreza monetaria venía disminuyendo. En este último año pasa de 27,8 a 28 la pobreza, pero ahí hay un factor muy importante que influye sobre esto, que fue el crecimiento de los precios el año anterior. El año anterior la inflación ocasionada por el fenómeno del Niño, por el paro de transporte, pues tuvo una incidencia en el precio de los alimentos, y esto afectó, dijéramos, esas
condiciones de pobreza monetaria. Pese a esa condición, un resultado fundamental es la mejora en la pobreza monetaria en las zonas rurales. Es bien sabido que la pobreza está concentrada en las zonas rurales, Sí. es donde más pobres hay en el país. Esta pobreza se redujo 1.7 puntos porcentuales en las zonas rurales cuando uno lo mide desde el punto de vista monetario, como pobreza monetaria. Se cae por debajo del 40%, 38.6%, que es también un avance porque, o sea, nunca la pobreza había estado por debajo de 40% en las zonas rurales. Y ese es otro resultado fundamental de este último año. Bien, director. Bueno, sin duda alguna esto es una excelente noticia para todos los colombianos y hay que irla poco a poco dándola a conocer para que realmente la entendamos. Pero ¿cómo garantizar que de pronto este último millón de personas que salieron de la pobreza se mantenga en que se mantenga en ese nivel, que ya no están en la pobreza? Bueno, usted me hace ahí una pregunta un poco de temas de política pública. Yo lo que diría es que quienes tienen que tomar las decisiones de política pública, los programas de política pública, pues hay que mantener eso, garantizar. Mantener ese esfuerzo importante de lo que veíamos, de lo que ha garantizado esa reducción en la pobreza multidimensional, o sea, mantener los esfuerzos en el sistema de salud, en la afiliación al sistema de salud, en la atención en el sistema de salud, mantener pues los temas educativos de gratuidad, de acceso a la educación, que fueron los factores que más influyeron en este periodo. Y por otro lado, también algo supremamente importante es el año pasado el comportamiento del mercado laboral, también a pesar de esos choques externos, mantuvo una resiliencia muy importante. Colombia siguió teniendo unas altas tasas de ocupación, de tal manera que mantener eso también este año es fundamental. Es un trabajo conjunto de todo el gobierno nacional, ¿no? Porque están nuestros indicadores, pero también está todo lo que hacen las otras entidades por que esa gente siga saliendo adelante. Sí, claro. Y para eso es lo que nosotros hacemos en el DANE, o sea, tomar Entregamos las medidas, los resultados para que quienes toman la decisión de política pública y las acciones de política pública pues tengan los mejores instrumentos y más oportunos para que puedan incidir efectivamente y eficazmente sobre esas acciones. Bien, director, proyección para este 2017 que uno cree que no, pero se está yendo rápido, ¿no? Ya esta semana se acaba marzo, comienza el cuarto mes de nuestro país, de este año, y pues ya todo el mundo está pendiente de esas cifras que el DANE entregará en lo que queda del 2017. En tema de pobreza, ¿cuál es la proyección inicialmente? Bueno, no, nosotros no hacemos, proyecciones, ¿sí? Nosotros, pues, ¿qué podemos decir, dijéramos, de lo que hasta la fecha hemos observado? ¿No? Por un lado, pues la inflación ha venido disminuyendo, ha venido cayendo los precios de los alimentos, el abastecimiento ha venido aumentando de manera importante. Y por el otro lado, en los resultados del año pasado de la encuesta de calidad de vida, que es coherente absolutamente con los resultados de la pobreza multidimensional, pues hay avances muy, muy grandes en acceso a servicios sociales, en acceso a los servicios básicos, o sea, ha habido en esta década aumentos muy importantes en cobertura de agua potable, de energía eléctrica, de gas, de mejoras en vivienda, etcétera, que son factores supremamente determinantes, digamos, para poder continuar con esos resultados
para este año. Director, hablemos de las ciudades. ¿A cuáles les está yendo mejor y en cuáles se debe trabajar para mejorar estas condiciones? Bueno, yo en ciudades, digamos, hay unas ciudades de la costa atlántica donde hay que... ¿Qué pasa en la costa? Pues? Donde hay Que reforzar. donde hay que Reforzar ese trabajo. Donde hay que reforzar ese trabajo. Eso en alguna medida, dijéramos, está asociada con algunos temas del mercado laboral, ¿sí? Por un lado, digamos, y acentuar algunas labores en algunos de estos programas. Bogotá tiene el reto también de fortalecer los temas asociados con generación de empleo, con las dinámicas, entre otros, por ejemplo, de construcción. Bogotá tiene la particularidad de ser digamos, la ciudad de región, porque nosotros en pobreza multidimensional tenemos 6 regiones. Sí. Tiene la particularidad de que es la ciudad con menor pobreza multidimensional del país. Entonces, pues ahí hay un tema importante. De todas maneras, la región atlántica es una región que disminuyó de manera importante entre el 2015 y 2016 la pobreza multidimensional, lo mismo que la región central. En general, casi todas las regiones disminuyeron en este periodo, y eso pues está asociado con todo lo que vimos en mejoras de todas esas variables de la pobreza. En pobreza multidimensional en el Pacífico hay que también hacer un esfuerzo grande. En la región atlántica, pues sobre todo un poco en pobreza monetaria asociado con lo de mercado laboral, hay que todavía algunas zonas mejorar esa condición. Eso sería como... Bien, director, y todo este proceso, esta nueva etapa que estamos viviendo en nuestro país del posconflicto y de la construcción de la paz, tendrán sin duda alguna un impacto en todas estas cifras, en todas estas mediciones que ustedes hacen. Sí, eso es muy importante, y eso se va a reflejar por algo un poco que decíamos ahora, o sea, en las zonas rurales es donde está concentrado la pobreza. Muchas de estas zonas de posconflicto están situadas en esas regiones más rurales, más apartadas, sí, etcétera, de tal manera que pues uno espera que eso tenga un impacto que se desarrolle todas esas regiones, muy importante en generar dinámicas pues de mejoras por la actividad económica, por la inversión, etcétera, que tenga unos efectos supremamente importantes. Director, ya para finalizar esa lectura que nos dejan estos resultados que son muy positivos, esa lectura final, y esto también una lectura esperanzadora que vamos por un buen camino. Sí, pues digamos, yo destacaría varios resultados del año 2016 en términos de pobreza. Primero, pues los resultados de pobreza multidimensional son unos resultados supremamente importantes. 1.050.000 personas dejaron esa condición de pobreza multidimensional. Ese es un avance significativo, y eso está asociado con variables supremamente importantes y supremamente significativas para las personas, para los hogares. Segundo, en términos de pobreza monetaria, si bien la pobreza monetaria, dijéramos, por el efecto coyuntural de la inflación,
digamos, detiene su ritmo, el hecho de haber reducido la pobreza monetaria en las zonas rurales del país, donde está concentrada la pobreza, y haberla logrado reducir de manera importante en este periodo también es un resultado importante para destacar. Y tercero, que la desigualdad siga disminuyendo en una coyuntura, o sea, pues que en épocas anteriores no sucedía eso. En este periodo se logró que, a pesar de esas dificultades externas en la economía, la desigualdad siguiera bajando como ha venido haciendo en estos últimos años, y ese es otro logro muy importante. Bien, director. Bueno, ya Paola dijo finalmente, pero lo mío ahora sí es realmente, finalmente sabemos que mañana va a entregar una cifra, no queremos saber la cifra, pero una pista en cuanto a desempleo, ¿no? No, mañana entregamos mañana entregamos Esperemos estar así de contentos como hoy. Mañana entregaremos, como lo venimos haciendo mes a mes, sí, las cifras de desempleo correspondientes al mes de febrero. Sí que estaremos atentas, ¿no? Y optimistas, además. Sí, Director. claro, el optimismo no se puede Sí, perder. exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos. Realmente no es un tema como muy fácil de entender, diferenciar los términos, pero bueno, quedamos contentos porque sí lo estamos logrando. Bueno, sí, los resultados son muy importantes. Listo, director, muchísimas gracias, que esté muy bien y estaremos atentas a todas esas cifras que entregue el DANE próximamente. Muchísimas gracias. Bueno, y llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, pero no sin antes compartir con ustedes y también con el director un caso de pobreza extrema, esos casos en los que verdaderamente nos damos cuenta que los colombianos están pasando a vivir en condiciones de calidad y dignamente, y es el caso de una mujer colombiana, María de Jesús Cruz Pupiales, quien ahora tiene una vivienda digna. Realmente yo vivo bien mal aquí con mi niño. Yo me he sentido bien mal con el niño, pues yo no quiero que él viva así como vivimos. Cuando llueve, eso llega, toda esa agua de esa loma llega y sí, se empoza todito, eso no se puede salir. Antes, pues ahora ya se rechupa un poco esa agua, ¿no? Y si no, nos tocaba salir con mis hijos por acá atrás. Me siento feliz y hasta estoy enferma de la alegría de que sí, voy a tener una casa para vivir bien. O sea, yo le agradezco al gobierno que sí, que me ha tenido en cuenta, me ha tenido en cuenta para regalarme la vivienda, y le agradezco muchísimo y espero que le dé salud y que siga ayudando así a las gentes más necesitadas, que nos ayuden, que habemos mucha gente sin vivienda. Muy bien, y después de ver esta importante historia de una colombiana a la que sin duda alguna con todo este trabajo del gobierno nacional se le ha mejorado todas esas condiciones de vida, hacemos una primera pausa aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, pero en minutos regresamos con más de la buena información del gobierno nacional. Continuamos en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, hoy hablando de un tema muy importante y que nos compete a todos, y es la superación de la pobreza. Ya en la primera parte vimos toda esa parte técnica, toda esa explicación del DANE, pero ahora tenemos otro invitado, es el director de Prosperidad Social, Nemesio Royce, quien nos va a aterrizar un poco todas estas cifras, todos estos datos, y nos va a contar esos programas, esa política pública del gobierno nacional para contribuir sin lugar a dudas a mejorar estos indicadores. Director, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días y muchas gracias de verdad por esta invitación. Bueno, ¿en qué trabajan básicamente ustedes como cabeza de sector y qué influye en el mejoramiento de los indicadores? Realmente en el Departamento de la Prosperidad Social, o en el DPS, como lo llaman realmente en todas las regiones, lo que hacemos es trabajar en programas para superar la pobreza y para tener mayor inclusión social y reconciliación.
Esto hay que hacerlo desde distintos puntos de vista. Hay distintos programas, unos programas son de transferencias monetarias condicionadas. Por ejemplo, Más Familias en Acción, un programa donde hay una transferencia económica a las familias más pobres, pero condicionado ¿a qué? A que los hijos estén en el sector educativo y accedan como tal a controles de crecimiento y desarrollo en salud. Lo mismo un programa como Jóvenes en Acción, transferencia económica siempre y cuando el joven esté en programas de educación tanto tecnológica, técnica o universitaria. Pero hay, aparte de transferencias monetarias, hay un gran componente y es inclusión productiva. Y es cómo hacer que las familias se vuelvan más productivas, generen ese ingreso, y eso lo hacemos a través de emprendimiento, a través de seguridad alimentaria, a través de intervenciones rurales, que es donde mayor concentración de la pobreza tenemos en este país. Y adicionalmente a eso hay otros programas que ya están relacionados con el tema comunitario, la infraestructura social y el mejoramiento de vivienda, que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, director, ahorita escuchábamos al director del DANE explicando un poco este concepto de pobreza multidimensional, y el Departamento para la Prosperidad Social también es una parte muy importante en la reducción de este índice, pero ustedes también manejan el tema de pobreza extrema. Hablemos un poquito de estos dos conceptos. Sí, mira, pobreza es importante aclararle a todos los colombianos la diferencia entre pobreza monetaria, donde está incluida la pobreza extrema, y el tema de pobreza multidimensional. Pobreza monetaria y pobreza extrema se mide simplemente por la cantidad de recursos que recibe la familia. Es solamente el ingreso. No mira absolutamente para nada las condiciones en que vive la familia. Y pobreza multidimensional mira 5 dimensiones de calidad de vida de esa familia: la educación, la salud, los programas de atención de la niñez y de la juventud, el tema de vivienda, servicios públicos, y obviamente también mira un tema de ingreso, que es el tema del empleo. Entonces, cuando nosotros en Prosperidad Social analizamos las dos cifras. Tenemos una doble mirada, no simplemente la monetaria, que está muy sujeta a los cambios económicos, y hemos visto este año cómo la inflación tuvo un gran impacto en ese freno en la pobreza monetaria, pero nos vamos más con la pobreza multidimensional, porque es realmente donde se ve el resultado de la política pública social que tiene el Estado. Y es una pobreza mucho más estructural. Uno puede ser un pobre realmente monetario en el momento en que pierde el ingreso. Una familia que tiene, por ejemplo, 4 personas, una sola persona trabaja, pierde mañana el trabajo, se queda sin trabajo, no vuelve a conseguir trabajo, inmediatamente ingresa a pobre monetario o a pobre extremo. Okay. Pero si esa familia en pobreza multidimensional sigue manteniendo una vivienda propia, sigue manteniendo una vivienda adecuada con servicios públicos, sus hijos están en la educación, tienen acceso a la salud, pues obviamente su nivel de pobreza no se puede comparar con la pobreza extrema, porque tiene una calidad de vida que es completamente diferente. Y tiene garantizados esos principales derechos, ¿no?, para vivir. Exactamente, y que eso es calidad de vida. De nada sirve ganarse 800.000 o por encima de la línea de pobreza, 900.000, 1 millón, si vives en una zona donde tienes que pagar arriendo. Si vives en una zona donde no hay acueducto y donde todos los días te toca pagar el acarreo como tal del agua. De nada te sirve si tus hijos no van a la educación, o si para llegar a los centros educativos te toca pagar grandes cantidades de dinero para que tus hijos puedan llegar. De nada sirve si en el momento en que te enfermas no tienes, en pocas palabras, cómo pagar el sistema de salud y te toca pagarlo como un particular. Entonces, el ingreso lo que hace es eso, es medir solamente cuánto entra, pero no cuánto sale económicamente la familia. Entonces, a veces puedes tener un ingreso de 700, pero realmente te va a quedar ¿cuánto? 100. Nada después de pagar todo. Exactamente, pero cuando eres un pobre, cuando estás realmente en términos de pobreza multidimensional, tú dices, si la persona no es pobre multidimensional, tiene todo eso garantizado. Si es pobre multidimensional, pues ahí está en una pobreza mucho más estructural, que es más difícil de vencer. Y ahí es donde el gobierno nacional ha venido trabajando, ¿no?, en estas variables de la pobreza multidimensional. Y ustedes, por ejemplo, desde Prosperidad Social tienen esos cogestores, ese ejército social, como lo ha llamado el presidente de la República, y que son estas personas que van donde están las personas en pobreza extrema y empiezan a chulear estas variables y cuáles ya han cumplido para ir saliendo. Así es, la red
de cogestores, que es el ejército social del presidente, que es la ¿Cuántos son en nuestro estrategia país? unido, son casi 7.000 cogestores en todo el país, que lo que están es monitoreando las familias que están en pobreza extrema. ¿Para qué monitorear las familias que están en pobreza extrema? Para poder acercar la oferta de los programas del Estado con esa gran demanda que tenemos en las zonas. Entonces ellos saben específicamente cada familia en pobreza extrema si necesita un mejoramiento de vivienda, si necesita acceso a la educación, si necesita acceso a la salud. Y lo que hacemos nosotros es al interior de las entidades del Estado, liderado por Prosperidad Social, decirle a cada uno de los ministerios, aquí está la población que usted necesita. Ejemplo, analfabetismo, uno de los indicadores de pobreza multidimensional. El ministerio tiene un programa de analfabetismo. ¿Qué hacemos con el Ministerio de Educación? Le damos esa focalización y le decimos, aquí están las personas analfabetas o las familias que tienen analfabetas como tal en su hogar, para que esa intervención sea mucho más rápida, mucho más directa, pero a la vez tenga, obviamente, un mayor impacto en la superación de esa vulnerabilidad. Bien, director, el trabajo en el DPS en cuanto a la focalización de esa gestión, por ejemplo, no sé, en esta región o en esta otra debemos trabajar más. ¿Cómo se prioriza el trabajo en las regiones de Colombia? A ver, lo priorizamos por el índice de pobreza multidimensional. Okay. Nosotros tenemos un mapa donde están todos los departamentos de Colombia y ahí vemos por colores cuáles son las zonas que son más pobres multidimensionalmente. Y comenzamos a estructurar realmente hacia dónde se van los cupos de los programas y la inversión a las zonas más pobres. Y un ejemplo claro de eso ha sido la región Caribe. El 32% desde el año 2010 que arrancó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 32% de los cupos de los programas se han ido ¿hacia dónde? Hacia la región Caribe. Y en segundo lugar, hacia la región Pacífico. ¿Por qué? Porque cuando arrancó el gobierno, la región Caribe era la región más pobre de toda Colombia. Luego venía la región Pacífico. El año 2015, eso cambió. Esa inversión comenzó a mostrar ese resultado. Todas las regiones comenzaron a descender, pero la región Caribe pasó de ser la región más pobre de todo el país a ubicarse en la segunda región más pobre. Y ahora la primera es la región Pacífico. Entonces ahí comienza uno a ver esa correlación de cómo la inversión y la destinación de los cupos en cada una de las regiones pues va bajando esos índices de pobreza multidimensional y también los índices de pobreza monetaria. Hoy por hoy siguen siendo las regiones más pobres. La región Pacífico y la región Caribe siguen siendo las regiones más pobres. ¿Por qué, y nos director? indica, porque realmente el atraso que había en esas zonas era muy grande. Y poder cerrar ese gap no es de un día para no otro. es de un día para otro. Entonces nosotros vemos en todas las regiones cómo las regiones bajan, pero obviamente todas bajan. Y al bajar se mantiene esa brecha, a excepción, por ejemplo, de la región Caribe, donde ha bajado mucho más. También esto hay que decirlo, esto no simplemente es un esfuerzo del gobierno nacional con todas sus entidades y los ministerios, sino el esfuerzo de los entes territoriales. Tomen departamentos que tienen alta inversión en programas sociales y tomen departamentos de la misma región que no tienen alta inversión en programas sociales. Y ahí vemos realmente que disminuyen mucho más aquellos donde el ente territorial pues pone su granito de arena. El Atlántico ha sido un ejemplo de eso. El Atlántico ha tenido una gran inversión por parte del gobierno nacional, pero también ha tenido una gran inversión por parte de los entes locales, de las alcaldías, de las gobernaciones. Y eso hace que dos personas trabajando sobre la misma población pobre, pues eso tenga mayor impacto. Si te vas a otros departamentos donde las alcaldías, donde las gobernaciones no tienen esos programas sociales, obviamente el proceso va a ser mucho más lento. No están invirtiendo eso, pues obviamente la carga está solamente en los programas nacionales y ahí tenemos una menor reducción. Bien, director, uno de los grandes retos que ustedes tienen, porque tienen muchos, pero uno de esos grandes retos es ese acompañamiento social a estas familias que han dejado la pobreza para que no den un paso atrás, sino que sigan en esa senda de prosperidad. Así es, mira, cuando una persona deja de ser pobre o pasa esa línea de pobreza, es una media emergente, es una clase media emergente. ¿Y eso qué significa? Para que todos los televidentes lo entiendan. Acaban de salir de la pobreza, pero están en alto riesgo de regresarse a la pobreza. Exacto. Entonces, son familias que en pocas palabras han superado su vulnerabilidad, pero que si algo falla, otra vez dan un pasito hacia atrás y caen en esa pobreza multidimensional y en esa pobreza monetaria. ¿Qué hay que hacer con estas familias? Seguirlas acompañando por un tiempo prudencial para que se vuelvan no simplemente una clase media emergente, sino una clase media consolidada.
que es aquella que es media y que no tiene riesgo realmente. O sea, que ya y que está no como es- posicionada. ya está ¿no? posicionada y no tiene tanto riesgo, que puede tener algunas fluctuaciones en su calidad de vida, pero eso no hace que se vuelva, pues obviamente, población pobre. Para eso hay muchos temas importantes y un ejemplo es el programa Familias en Acción. Este año el presidente, en la adición del presupuesto, vamos a tener una adición de 1.2 billones para el sector, para lo que es prosperidad social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene asignados 60.000 millones de pesos para Jóvenes en Acción. Y Jóvenes en Acción promueve la educación técnica, tecnológica y universitaria. ¿Qué pasaba con Más Familias en Acción? Los jóvenes terminan su bachillerato y salen del programa. La familia está hasta cuando el joven termina su bachillerato. ¿Qué pasa en este país? El joven termina de bachiller, no tiene oportunidad de continuar sus estudios, Trabajar, no. queda en desempleo, inmediatamente hace que el Retrocede. joven que estuvo protegido por Más Familias en Acción, que ya no estaba en su línea de pobreza, estaba por fuera de la línea de pobreza, retroceda. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es ese joven que sale en Más Familias en Acción, poderlo tomar en Jóvenes en Acción para que continúe ese proceso de acompañamiento, dándole acceso a esa educación. Y que ese joven no simplemente se quede como bachiller, sino que se vuelva un técnico, un tecnólogo haga todo o el un proceso. profesional. Y ya con esas habilidades, pues es mucho más difícil que regrese a la Claro. pobreza y se le abre la puerta a otra dimensión del índice de pobreza multidimensional, que es el empleo. Entonces, de esa forma hay que proteger a las familias para que los resultados que hemos tenido de salir de la pobreza, se que se vuelven mantengan. clase media emergente, se mantengan y no se regresen realmente a ser población pobre. Bien, director, ¿cuál es ese trabajo que viene realizando el DPS con la población víctima del conflicto armado en nuestro país? Que es una población que con todo este tema del proceso de paz y la construcción del posconflicto ha cobrado importancia y obviamente el DPS también aporta su granito de arena allí. Así es, la población víctima tiene varias connotaciones en términos de pobreza y es el desplazamiento realmente, es lo que le quita absolutamente todo a una familia víctima. ¿Por qué? Porque deja su vivienda, porque deja su hogar, porque deja su proyecto productivo, porque tiene a veces que estar en zona rural e irse a la zona urbana. Y eso es un cambio muy fuerte choque para una fuerte. familia rural, porque realmente no es simplemente cambiar de sitio, es cambiar de calidad de vida. Y ahí es cuando pasas, en pocas palabras, de estar en pobreza extrema, simplemente por cambiar de sitio. ¿Cómo hace una familia que ha cultivado toda su vida en la región para de un momento a otro llegar a la ciudad, donde obviamente defenderse económicamente es mucho más difícil? Entonces las víctimas tienen un rol importante en cada uno de los programas de prosperidad social. Ellos tienen un acceso no preferente, sino prioritario. Ahí es donde tenemos unos grupos específicos para población víctimas, siendo víctimas las personas que están en el registro único de víctimas. O sea, no es cualquier persona que diga, no, yo soy víctima. No, usted debe estar Eso es reconocido. reconfirmado de que son Debe víctimas. estar reconocido, debe estar en el registro único de víctimas y cuando usted está en ese registro, pues puede acceder a estos programas. Y hay un programa específicamente para población que fue desplazada y retornó como tal, que es el programa Familias en su Tierra, programa FEST. Un programa que apoya el retorno, que las familias luego de que ya terminó este conflicto regresen a ese lugar de origen de donde se desplazó. Y a esas Donde realmente familias se sienten cómodos, que ¿no? es realmente su lugar de origen, donde tiene su familia, donde tiene su entorno. Pero para regresar no se tiene que decir únicamente es regrese. No sino, regreso y qué. ¿regreso y qué? ¿Qué encuentro? ¿Dónde está mi vivienda donde yo vivía? Completamente destruida. Entonces es un programa que tiene distintos componentes. Un componente de mejoramiento de vivienda, para que puedan arreglar esa casa que estuvo abandonada durante mucho tiempo. Segundo, un componente de seguridad alimentaria, porque nada sirve que retornen si se van a morir de hambre. Entonces ahí es un componente de seguridad alimentaria para que puedan cultivar los insumos para su propia alimentación y el excedente de producción lo puedan vender. Y un proyecto productivo para que puedan tener, en pocas palabras, una ocupación, una generación de ingreso y de esa forma pues superar la necesidad que tienen al interior del hogar. Bien. No, a esta hora de la mañana justamente queremos compartir con usted, director, Karen y todos los televidentes, pues una de esas historias, uno de esos casos de éxito de una mujer emprendedora en Chocó. Hoy aquí tenemos la historia de María Carmelina, su fundadora, que cree en su gente y sabe que el departamento del Chocó es mucho más que minería.
Esta historia comienza en un momento cuando me quedo viuda, una mujer en cabeza de familia, donde tomé la responsabilidad de 4 hijos. Ha sido una mujer luchadora, echada para adelante, una mujer que no tenía estudios, porque siempre se dedicó a lo que había en el medio, que era minería. Cuando comencé a estudiar, los compañeros se burlaban de mí, yo estaba muy vieja para estudiar, que eso no era para mí. Y es allí donde comienza parte la historia. Me surge la idea de vender longaniza. Más tarde yo llego, monto el proyecto, lo montamos en el Fondo de Emprender y gracias a Dios y a los del SENA, hoy se hace realidad la empresa Ecoembutidos Doña Carmen con sabor chocuano. Nosotros comenzamos vendiendo 50 libras. Hoy día vendemos 1.200 más o menos mensuales y estamos en 11 municipios de la región chocuana. Con sabor y sazón chocuano. Muy bien, esas historias positivas, esos casos de emprendimiento de gente que quiere salir adelante, por supuesto con el apoyo del gobierno nacional. Y bueno, director, las cifras están ahí, pero ¿qué le dicen a la gente las cifras? ¿Estamos bien? Mire, la población colombiana debe tenerlo claro y es que la pobreza multidimensional ha bajado y ese es el resultado de la política pública y de la política social del gobierno. La gente lo ha visto. Cuando hablamos en pobreza multidimensional, le estamos diciendo a la gente, hay más gente con acceso a la educación, con acceso a la salud, con acceso a la vivienda, con acceso a los servicios públicos, con acceso al empleo, y eso es realmente lo que la gente espera del gobierno. Cuando hablamos de pobreza monetaria, que también es importante y nadie está diciendo que no tengamos que verla, estamos hablando netamente de ingreso, pero que está afectado por variables macroeconómicas, donde Colombia obviamente hace parte de todo lo que pasa en la economía a nivel global. Hemos visto cómo la economía a nivel global se frena y eso tiene un impacto en indicadores como la inflación. Si la inflación en Colombia no tuviera como tal ese nivel que tiene, la pobreza monetaria hubiera reducido un 3%, 3.1%. Eso nos indica que vamos por buen camino. Obviamente, seguir trabajando. La situación económica nos afecta a todos, pero aquí estamos viendo realmente que afecta únicamente un tema de ingreso, pero no está afectando realmente toda la política social, que es lo que realmente determina la calidad de vida de una familia. Bien, director, finalmente, si los televidentes quieren conocer más sobre todo ese trabajo del DPS o quieren conocer más sobre todos estos programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el tema de programas para víctimas del conflicto, ¿qué deben hacer? ¿A dónde tienen que ir o comunicarse? Bueno, primero que todo, tenemos en nuestra página web prosperidadsocial.gov.co, pero también tenemos presencia en cada uno de los departamentos de Colombia. Prosperidad Social es una entidad que tiene oficinas regionales en los 32 Así que no hay departamentos. excusa, ¿no? No hay excusa, no hay departamento donde no estemos, donde tenemos también personas atendiendo, directores regionales que representan a la entidad, y ahí es realmente el espacio de concentración para también tener todos los trámites, y eso acompañado obviamente también de una línea de atención telefónica donde todos pueden acceder y tener la información acerca de las convocatorias, de las inscripciones, que es realmente lo que necesita la población y es acceder a cada uno de los programas que tenemos desde Prosperidad. Bueno, muy bien. ¿Y qué sigue ahora para Prosperidad Social? Bueno, para Prosperidad Social sigue un año Mucho muy trabajo. agitado, sigue un año muy agitado porque vamos a tener esa gran convocatoria de Jóvenes en Acción, esa convocatoria a nivel nacional para que más jóvenes puedan seguir estudiando en carreras técnicas, tecnológicas y también en carreras universitarias, pero en instituciones de educación superior públicas. Esto se complementa ese esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional con Serpilo Paga y también le da a esas personas la oportunidad de tener acceso a la educación. Vamos a continuar con el programa de seguridad alimentaria, el programa que se llama RESA, para seguir nosotros combatiendo el hambre, que también es uno de los objetivos dentro de los ODS que tenemos firmados en la Agenda 2030. Vamos a continuar por el programa Familias en su Tierra, que es para el tema de víctimas, para seguir en pocas palabras contribuyendo. Y este año uno de los grandes retos es el tema del posconflicto. Sabemos que los municipios del posconflicto están en la zona rural, donde la pobreza es 3 veces más grande que la pobreza que tenemos en la zona urbana.
y por eso ese impacto y esa llegada a esa zona rural con mucha mayor fuerza por parte de todas las entidades del Estado va a permitir tener unas mayores reducciones en esas poblaciones donde hay mayores necesidades por parte de los colombianos. Muy bien, director, muchísimas gracias. Ya nos dijo todo lo que tiene que hacer, así que la entrevista ya terminó. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y éxitos en todo este trabajo y las proyecciones del DPS para este año 2017. No, muchas gracias a todos ustedes. Acá estaremos atentas a conocer Sí. más detalles de todos esos programas. Y Claro más que historias sí. de colombianos que cambian su vida gracias al trabajo del gobierno. Y a las 7 de la mañana, 52 minutos, hacemos una segunda pausa aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, pero en minutos regresamos con más información del Gobierno Nacional. Seguimos en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, este espacio en donde ustedes pueden conocer de primera fuente todo lo que sucede con el gobierno nacional, todos los avances, los logros del país, y bueno, nos explican los especialistas todas estas cifras que son un poco complejas, pero que bueno, indican y demuestran cómo va el país hacia la prosperidad. Sí, ellos, el director del DANE y director del Departamento para la Prosperidad Social nos han explicado un poco este término, este concepto de pobreza multidimensional, Paola, que va mucho más allá de la pobreza monetaria y que tiene en cuenta diversos factores que garantizan la calidad de vida de los colombianos y bueno, éxitos en todo este trabajo que se está realizando Sí, para la superación de la pobreza difícil, en pero Colombia. ahí vamos. Claro que sí, y continuamos con más historias del gobierno nacional, pero esta vez con la zona del Putumayo, ¿no? Sí, llegó la hora de hablar también de paz porque con la construcción de la paz, con el acuerdo de la paz y lo que viene ahora con la construcción del posconflicto en Colombia, son muchas las regiones del país que en el pasado sufrieron por la violencia, pero que hoy están pasando a vivir en paz. Muy bien, y hoy aquí en Agenda Colombia tenemos el caso de la vereda La Carmelita, que queda muy cerca a Puerto Asís en el departamento del Putumayo y muy cerca también de donde funciona una zona veredal transitoria de normalización. Nosotros hablamos con sus habitantes y nos dicen que están llenos de esperanza. Atravesando el río Putumayo y luego de 40 minutos por carretera se llega a La Carmelita, una vereda de Puerto Asís en el Putumayo en donde funciona una zona veredal transitoria de normalización. Allí sus habitantes cuentan que los años de combates quedaron atrás y hoy la paz los motiva diariamente. De nuestros corazones, de nuestros hogares, empezamos a construir una paz digna, fortalecida, podemos que nuestros hijos crezcan en un lugar sano y libre. La paz que nosotros necesitamos es una paz digna, una paz de fortalecimiento y que todos como seres humanos nos unamos a esa paz para tener tranquilidad. Flor Tapia tiene 34 años y 4 hijos. Se dedica al cultivo en su finca y hace parte de la Alianza Departamental de Mujeres. Recuerda que emocionada recibió a los miembros de las FARC cuando provenientes de las montañas llegaron a la vereda y tiene claro cuál es su aporte en la construcción de la paz. Darles el mejor cariño, darles el mejor amor, brindarles la mejor fortaleza y recibirlos con un abrazo grande porque también son seres humanos como lo hemos sido nosotros. En la calle principal de La Carmelita está la iglesia de la población. Cada domingo el padre Alirio Guzmán comparte con sus feligreses y dice que la paz abrió el camino de la esperanza para esta zona del sur del país, altamente golpeada por el conflicto. Después de tanto tiempo de lucha, de la cultura de la muerte en ese sector del Putumayo, la iglesia, como todos los cristianos, nos sentimos muy gozosos por comenzar ese nuevo proceso de paz para nuestro país Colombia, que tanto lo desea y tanto lo requiere. Es un esfuerzo de todos nosotros los cristianos, de todos nosotros poner nuestro granito de arena, porque no solamente se hace en un papel firmando, sino en la vivencia continua de todos los días en el lucho de trabajar para lograr esa paz que tanto queremos en nuestro país. Hace 15 años el padre Alirio llegó al Putumayo y desde hace 4 es el párroco de La Carmelita. También lleva su mensaje de paz a otras veredas. La paz se construye cuando yo desarmo mi corazón y se lo doy todo al otro hermano que lo necesita. En la Eucaristía del padre Alirio estaba Marco Milton Yela. Durante 20 de sus 64 años sembró coca en el Putumayo, lo que cambió hace algunos años por cultivo de tomate, lechuga, cebolla, yuca, piña, maíz y hierbabuena. Ya hemos vivido con más tranquilidad porque hace por ahí unos 5 o 6 años esto era pues que no se podía entrar más fácil y que eso sería
mucha muerte y había mucho encuentro. Sí, le ofrezco la paz porque la paz verdaderamente es donde se puede trabajar, donde duerme tranquilo, no le toca dormir en el monte, vive tranquilamente con sus hijos y con su mujer. Flor, Marco Milton y el padre Alirio viven a pocos metros de la zona veredal transitoria de normalización, en la que 444 miembros de las FARC dejarán sus armas y se prepararán para su reincorporación a la vida civil. Los tres son testigos de un momento crucial e histórico para Colombia, con el que esperan salga favorecida la vereda La Carmelita, a la que ya llegó una biblioteca pública de paz del Ministerio de Cultura. Sin duda alguna, la paz se abre camino en estas regiones que alguna vez sufrieron el conflicto, Karen. Es emocionante ver a la gente hablando de paz y de esperanza. Sí, en regiones como esta, La Carmelita, en donde pues antes por temas del conflicto no se sentía la presencia de pronto del gobierno nacional, ya poco a poco se abre este camino de esperanza para que todos esos programas sociales del gobierno nacional lleguen a estas zonas del país y también con esa presencia de la fuerza pública en La Carmelita, cerca de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Muy bien, y llegó la hora de hablar de música para la reconciliación, una iniciativa de la Fundación Batuta apoyada por el Ministerio de Cultura, que ha beneficiado y que ha brindado formación musical a cerca de 19.000 jóvenes víctimas del conflicto armado o que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En San Vicente del Caguán, Agenda Colombia conoció la historia a Paola y televidentes de dos hermanitos. Se trata de Darwin y Mayer Lini, quienes aprovechan su tiempo libre para aprender música. Mi nombre es Darwin Alexis Bolaños, el instrumento que tengo aquí en la mano se llama la flauta y es el instrumento que más toco y entre otros también le toco la charrasca, la maracas y otros más. Mi nombre es Margerleni Bolaños Bolaños, mi instrumento el que estoy tocando se llama xilófono. El niño más grandecito que es Darwin, él vino con el cuento de que allá en el colegio iban a abrir batuta, entonces yo le dije a él que qué era eso. Entonces él me decía, mamá, pues es que eso es para aprender a tocar instrumentos. Y yo le decía, pero ¿qué clase de instrumentos? Entonces él me decía que el piano, la flauta. Pues fue un día en que la profesora Nilce fue al salón y estuvo hablando sobre la música. Dijo que los niños que, por ejemplo, que no tenían nada, por ejemplo, que estaban en la casa aburridos, nomás viendo televisión, que entonces que vinieran por las tardes a aprender la música, que es algo chévere que uno aprende. Cuando llegó Darwin a Batuta, porque primero ingresó él, años después ingresó ya Margie, que es su hermanita, su comportamiento era más bien tímido, de poco compartir, pero a medida de que pasó el tiempo, se convirtió en el alumno más destacado de la clase. Ya era el que más participaba, el que tenía ese poder de liderazgo para poder cuadrar una canción, para poder ayudarme inclusive a organizar la clase, a organizar sus compañeros. Después de que la hermanita se da cuenta de todos los cambios que ha tenido Darwin, pues también decide ingresar a Batuta. Encuentra también un espacio donde es bien recibida y donde hay muchas cosas bonitas para aprender. Eso hace que entonces sean los dos hermanitos más destacados. No hay una clase que ellos se pierdan. Cuando yo me metí, ella todavía estaba más pequeña que yo, entonces cuando ella fue creciendo, entonces yo le dije que había un programa de música y entonces ella le dio ganas de meterse. Mi hermano me dijo que él estaba yendo, pues yo le dije, yo me quiero meter. Y entonces ahí me metí, los instrumentos le cambian la vida a uno. Antes era como triste y ahora soy alegre. Es una cosa muy buena para ellos, porque ellos salen de estudiar y el resto de tiempo que les queda pues van y lo dedican allá donde el profesor para que el profesor les enseñe a tocar muchos instrumentos. En lugar de que están por aquí en la calle recogiendo resabios, mañas,
vicios, pues entonces es mejor que dediquen el tiempo a una cosa que les va a servir a ellos más adelante. El tiempo libre que tengo lo aprovecho en música y por eso antes el tiempo libre no la pasaba en la casa haciendo pereza, como se dice. Estamos en un espacio donde ha sido muy marcado por la violencia. Lo que pasó en su tiempo, pues, cuando fue zona de distensión y ese es el estigma, pues, que se tiene como municipio. El haber vivido esos episodios de violencia estaba muy enmarcado en el temor en los niños, en el no querer socializar, en mirar un arma como si fuera el único camino que tuvieran, pues, en su vida. El llegar Batuta a San Vicente del Caguán, el tener esta oportunidad para que ellos encuentran en la música un camino mejor para vivir, para socializar, para tener amigos, para compartir con las demás personas todo este hermoso arte de la música. Para mí la música es remover los momentos de antes. La música lo inspira a uno, le lleva alegría a la casa, armonía. Lo que más me gusta son las personas con las que convivo, los profesores, los conciertos. La música es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es cantar, porque es que uno se siente como libre. Mi sueño, ser cantante, nada más. Pueden llegar a ser un profesor de música. Eso es mi sueño. Bueno, son nuestra generación de La Paz. Karen, con niños iniciamos con la historia de una niña en su colegio, en su nuevo colegio en Sucre. Iniciamos Agenda Colombia y con niños también finalizamos porque sin lugar a dudas son los que nos dan ese empuje y esas ganas de seguir soñando con un país mejor. Ahí está Mayerlini y Darwin, dos hermanitos de San Vicente del Caguán que hacen parte de este importante programa del gobierno nacional que tiene que ver con la música. Ahí están los sueños. Ella sueña con ser cantante y él con ser maestro de música y hablan súper bien, ¿no? Deben tener 8 o 7 años. Sí, pero ellos fluidos completamente. Muy bien, y a las 8:05 de la mañana finaliza Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Nos pasamos unos minuticos, ¿no? Pero valió la pena. Claro que sí, agradecemos a los televidentes que nos siguieron a través de Canal Institucional y vía streaming en la página web de la Presidencia, que es www.presidencia.gov.co. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.